Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente aquí, Pablo Lisboa Oficial, sígueme para más videos, dale like y activa la campanita de notificaciones. Esto pues es prácticamente un bonus de lo que fue o lo que es el episodio número 4, ya que algunas personas me lo pidieron, debido a que sienten que me salté un poco. eh, el que les platicaba en el capítulo 3 lo que fue parte de mi operación, que les platicaba, que les hice el comentario de que me dio el corazón y que un doctor se acercó para decirme que estaban trabajando dentro de mi corazón. Bueno, me preguntan que cómo fue mi recuperación y que prácticamente omití esos detalles. Entonces por eso decidí hacer este bonus del capítulo 4, lo que la vida me enseñó. Pero bueno, antes de eso, vamos a ponerlo así como un preámbulo de lo que fue esa historia, ¿no? Como les contaba en lo que es la operación. ¿Qué sentí en la operación? Bueno, cuando me entran al quirófano, pues que sentí tal vez un poco de nerviosismo, tal vez un poco de miedo, tal vez un poco de no saber qué iba a suceder. Eh, el no saber cómo iban a trabajar, qué iban a hacer, nada de eso. De repente el saber, empezar a sentir que empiezan a trabajar por medio de exactamente aquí. Si se alcanza a captar la cámara. No, no se ve nada. Pero bueno, ahí, prácticamente por ahí fue donde empiezan a meter. No sé qué tanta cosa. Lo primero que meten creo que fue el líquido para checar dónde estaban o cuáles eran las arterias que estaban tapadas. Y cuando insertan ese líquido, quiero pensar que me empieza a provocar náuseas. Entonces yo tenía ganas de vomitar y le dije a los doctores, a las enfermeras, que estaba sintiendo mucha náusea. Y me dijo el doctor que tratara de aguantarme lo más que pudiera. Pero que si quería vomitar, que pues que inmediatamente les avisara para ellos detenerse en lo que estaban haciendo, ya que pues cualquier movimiento en falso era muy peligroso porque estaban trabajando prácticamente a través de lo que es mis venas, ¿no? Entonces, sí, era muy importante cualquier cosa que yo les avisara antes de. Y así sucedió, me pusieron de este lado, porque estoy trabajando por este lado, entonces me ponen de este lado como un tipo bolsita por si yo quería devolver en el estómago. Y a eso, cabe recalcar que también tenía yo pues muchas horas que no había comido. Créeme lo que tenía yo un hambre horrible. Tenía un ayuno, tenía que ser un ayuno para poder tener la operación, entonces tenía mucho tiempo que no había comido. Quiero pensar que después de eso me ponen lo que es la anestesia, que repito, no, yo no podía ver, nada más imaginaba. Sí, incluso empecé a sentir cómo de repente empezaban a pasar a través de aquí, cómo empezaban a pasar cosas. Y en esta parte, aquí era donde más sentía el dolor, como más sentía como que pasa. Cuando pasaron por esta parte, como que era un poco más molesto. Ya después, cuando sentía prácticamente lo que es el corazón, que sentía cómo se metía, cómo empezaba a doler, cómo estaban escarbando, se sentía como si cuando estaban taladrando lo que era ah, la grasa, el colesterol, sí sentía como lo estaban taladrando, se sentía alguna sensación muy rara. Fue cuando le hice el comentario al doctor que me estaba doliendo nuevamente el corazón. Yo en ese momento pensando que me estaba dando nuevamente una situación anterior previa a las que me habían dado, ¿no? Y pues resulta que no, que me estaba doliendo porque estaban justamente trabajando ya dentro del corazón. Y es cuando se me acerca el otro doctor, el asistente, y me dice, por este lado, me lo dice tranquilo, se te está doliendo porque estamos trabajando dentro de tu corazón. Entonces trata de no moverte, trata de estar tranquilo, relájate, no pasa absolutamente nada, todo está bien, todo está bajo control. Después empiezo a estresarme un poco porque, como se los comenté en el capítulo anterior, muy brevemente, empiezo a escuchar que una de las fresas o una de los taladros se quebra. Eso quiere decir que estaban las venas muy tapadas, que la grasa, que el colesterol estaba muy duro. Y tienen que meter un gancho, otro, o unas pinzas para sacar esa taladrito, esa fresa que se había roto. Y vuelve a meter otras de un calibre un poco más alto.
Se los comenté también, tengo un stent que es un calibre más grande que el otro. Son dos los que tengo, uno porque estaba prácticamente más tapado y es un poquito más, no sé, algo así entendí con el cardiólogo, que una vena está un poco más tapada y que fuera que costó más trabajo. Se rompieron dos fresas, eh, metieron un stent, no quedó, entonces metieron el otro, que es el que traigo, y ese ya quedó bien. Posteriormente meten el otro fue más rápido, fue con el que no batallaron tanto, el que batallaron más fue el stent más grande. ¿Y cuánto tardó la operación? No te sé decir exactamente, yo así que perdí la noción del tiempo. Yo nomás me acuerdo que llegó un momento en que yo quise pensando que me podía dormir, quise dormirme, pero me di cuenta que no debía de haberme dormido. Y eso me di cuenta porque el doctor me empezaba a hablar cuando quiero pensar que se daba cuenta que me estaba durmiendo. Entonces me empezaba a hablar, a querer sacar plática, y eso me hizo entender que no me debía de haber dormido, que no me tenía que dormir. Entonces entendí, pues bueno, no me quedó otra más que continuar con la expectativa de qué está pasando y escuchando el cómo estaban pidiendo que los instrumentos de quirófano, te mentiría, te digo los nombres, ¿no? Sin embargo, estuvieron todos al pendiente, estaban las dos enfermeras al pendiente ahí, el doctor que estaba en operación y aparte a su asistente, o sea, estaban todos muy al pendiente. Música de fondo, sí tenía música de fondo, ¿cuál? Eh, no sé, no me acuerdo bien, de repente sí las escucho así como que, esta canción estaba cuando estaban operando, pero ahorita de momento no me acuerdo cuáles eran. ¿Qué pasa después? Terminan, cuando dicen que es una operación, es un éxito. Le dicen a mi hermana, yo sí en ese momento le comento al doctor que sí todo bien, que sí, ya habíamos terminado, me dice que sí, me da las instrucciones, yo no podía mover la mano, como se los comenté también, durante 24 horas porque podría ser crucial y podría tener una hemorragia y podría sangrarme en 15 minutos y pues hay que dar, ¿no? Entonces ese día pues yo dormí así como con esta mano sin poderla mover porque tenía aquí el globo y con esta mano tenía lo que era para checar la presión y con un montón de chupones por este lado, entonces como que tenía que ser totalmente así, era casi imposible dormir, pero bueno, pude dormir. Y finalmente al día siguiente pude comer, ya finalmente, o sea, pude comer después de no sé cuántas horas. Recuerdo mucho y de hecho una de las maldositas de mis hermanas me grabaron. Estaba comiendo, pero yo créanme lo que yo moría de hambre, yo ya extrañaba comer y recuerdo que ese día por primera vez, bueno, no por primera vez, pero ese día sí se me hizo una comida riquísima después de lo que había comido un día antes, que era así como que ya me quiero ir a mi casa a comer. Entonces, me quitan los chupones cuando me va a ver el doctor. Esto fue al día siguiente de la operación, yo creo que ni siquiera 24 horas, sino antes, me va a ver el doctor para ver cómo seguía, cómo había amanecido, cómo me sentía, para checarme lo que era la herida. Entonces da la orden de que tienen que haberme quitado los chupones desde un día antes, que la mano tenía que estarme quitando el aire poco a poco, cosa que no estuvieron haciendo. Y me pide que me levante a caminar despacio y yo, bueno, poco a poco para no marearme, si me mareaba que me ayudara. Pero yo me sentía como si nada. Sí, o sea, yo de verdad, yo me sentía como si no hubiese pasado absolutamente nada. Yo quería caminar normal. Mi hermana súper nerviosa, como siempre, a la que no le hablé para decirle cuando me estaba sintiendo mal, a ella estaba en ese momento ahí. Y pues nos salimos a caminar un rato, pero yo como si nada, o sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Creo que mi recuperación fue bastante rápida, fue muy buena, gracias a Dios. Entonces, hasta el día siguiente es cuando me dejan salir, cuando me dan de alta, me dan el alta, y es cuando yo ya me puedo retirar de ahí, de ese lugar, y me voy a casa de mis hermanas. Y ahí estuve prácticamente en recuperación los primeros, no recuerdo, 5 o 7 días.
hasta el 25 de diciembre, para serte exacto. Yo el 25 de diciembre me regreso a mi casa, que también yo ya extrañaba mi casa, ya quería estar en, en mi espacio, ¿no? Sin embargo, sabía que tenía que tener muchos cuidados. Eh, sí, al principio tenía que subir, bajar escaleras muy, muy despacio. Sí, al principio tenía que caminar muy, muy despacio. Sí, al principio tenía que no hacer mucho esfuerzo. No podía levantar o cargar cosas pesadas, mucho menos con esta mano. Entonces, tenía un montón de medicamentos en un principio. Sí, en medicamentos estuvo pesado, pero pues siempre estuve así como que al pie del cañón, siguiendo el tratamiento que debería haber tenido. No dejaba pasar absolutamente nada de pastillas, de que ay, se me olvidó, me confundí, o sea, no. Sí, así como que siempre hice muy estricto y muy metódico en eso de tomar medicamento. Y pues así, o sea, así continuamos hasta final de cuentas la cita que fue hasta febrero. Sí, hasta febrero nuevamente que me vio el cardiólogo, y no el que me operó, sino otro cardiólogo que me designaron. Ahí ya me empezaron a modificar el medicamento, me empezaron a quitar el medicamento, porque ya había momentos en que yo ya me sentía un poco mareado de repente por un medicamento en específico. Cuando me lo quitan, pues bueno, ya como si nada. Y yo sí empiezo a caminar poco después. Recuerdo que la primera vez que me salí a caminar yo solo fui al banco al que iba a ir justamente el 21 de noviembre. Y recuerdo que me fui muy, muy despacio. Normalmente hago, no sé, ¿qué te gustan? 10 minutos caminando de aquí a y, bueno, de donde vivo al lugar. Hago tal vez 10 minutos, tal vez menos. Pues ese día yo creo que me aventé más o menos como 45 minutos, 50, tal vez hasta la hora en llegar ahí, y otra hora en volver a regresar. Me veía muy despacio, e incluso yo estaba consciente de que si me hubiera necesidad de sentarme un rato, yo lo iba a hacer. Igual, o sea, estaba listo para marcar por teléfono a cualquier persona en el momento que me sintiera mal. En este caso, la primera que le iba a hablar era mi prima, porque era la que iba a estar más cercana, ya que, como les comenté, ella vivía, trabaja enfrente de donde yo vivo. Entonces, yo le avisaba, una vez que voy a salir, estate al pendiente por cualquier cosa si te hablo, ¿no? Eh, Poco a poco fui incrementando lo que fue el nivel de caminata. Al momento de, pues ya, como se los he contado, o sea, llegar a caminar grandes, bueno, distancias considerables, y a diferentes ritmos, ¿no? De hecho, ya ahorita puedo tener un ritmo de caminata mucho más rápido que en su momento, en un principio, que no podía caminar fuerte. Ahorita ya sin problema. este Beethoven es el que me acompaña luego, el que me saco a caminar, el que nos vamos a caminar. Entonces prácticamente así fue mi recuperación. Eso fue lo que sentí, eso fue lo que pasó al momento de la operación y poco después de la operación. Esto, repito, como bonus del capítulo 4 para las personas que me preguntaron, que me decían que no, que habían sentido como que me había saltado esa parte. Pues bueno, prácticamente así fue. Yo sigo todavía en consultas con el cardiólogo. Yo tengo que tener consultas constantemente con él. Ya ahorita estamos en que nos estamos viendo casi cada 6 meses, porque se está llevando un buen proceso, porque se lleva un buen manejo, tanto de lo que es la presión arterial, como los latidos, como el nivel de colesterol. Se está llevando bastante bien. Lo único que me afecta de repente son los triglicéridos, que son los que luego de repente no puedo bajar. Ese es como que mi coco. De repente se me suben un poquito, se me suben mucho. Que no es tanto, o sea, el cardiólogo me dijo, preocúpate cuando estés arriba de 300. No he llegado, afortunadamente no he llegado a eso. Creo que ahorita lo más alto que he tenido fue esta última vez que me acabo de checar. Me checó la nutrióloga hace como 15 días y los traía en 220 más o menos. Entonces ahorita pues ya estoy en eso. Sí, yo sé que fue por las vacaciones que me tomé. Yo sé que fue por todo lo que comí, lo que tomé en las vacaciones, que incluso aumenté unos cuantos kilos, que pues tengo que bajar de peso, ¿no? Tengo que bajar, y pues bueno, la falta también de ejercicio. Que igual allá caminaba, pero pues no es lo mismo nada más caminar que ya de hacer la bicicleta, o lo que la rutina que tenía hecha. Entonces, pues bueno, no sé si con esto se aclaran así como que un poco las dudas de lo que había pasado, o de lo que pasó, de cómo fue la operación, cómo fue mi recuperación.
De hecho, cuando salgo yo del hospital, uno de los guardias me pregunta que quién era la persona que habían operado y yo le dije, pues yo. Dice, es que no pareces, te ves muy bien. Sí, mucha gente me lo decía. Nadie, pues, o sea, pues no me veía como que muy enfermo, como que así, como que, y no me sentía, o sea, no me sentía, a pesar de que era el corazón, yo no me sentía como que mal. Sí recuerdo el día que llegué a la casa de mi hermana, ese día saliendo del hospital, estaban pues prácticamente todos mis sobrinos, estaban mis hermanas, mi tío, esperándome ahí para darme la bienvenida, y y pues sí, claro, que se siente padre. Eh, Nos reunimos todos ese día en la mesa, estuvimos platicando, y sí recuerdo que les pregunté a cada uno que qué habían sentido, que como habían, que me platicaran lo que había pasado por su mente, lo que habían sentido mientras yo estaba en operación. Y pues bueno, ahí se destaparon muchos sentimientos, o sea, fue muy padre. Te das cuenta, ¿no? Cuando realmente eh, te aprecian, cuando realmente te aman, cuando realmente te sienten parte de, o sea, yo sé quién es a lo mejor tal vez a alguien le puedo pegar más que a otro, no sé, pero pues para mí siempre es una experiencia muy padre ese momento, esa plática, esa reunión en la mesa con todos mis sobrinos y mis hermanas y lo que estuvimos platicando. Fue muy padre, muy conmovedor también. Y al fondo les mostré el audio, que fue cuando yo los escuché, la grabación, por primera vez. O sea, yo no escuché la grabación hasta ese momento. Entonces ahí fue cuando empezamos a percatarnos de lo que les comentaba, de los tipo como lamentos y esas cosas, ¿no? Y pues bueno, ya posteriormente pasa, porque estábamos previos a Navidad, entonces ya recuerdo que el día de Navidad, pues bueno, como si nada, todos a gusto, y un día después pues, yo me regreso a mi depa. Y ya, lo que les conté, ¿no? Viene después. Entonces, pues prácticamente eso fue, así fue. Eso fue mi recuperación, eso fue el momento del proceso de la operación, y así lo estuve viviendo, y pues nada, aquí estamos. Entonces esto, te repito, esto fue únicamente así como que un bonus de lo que fue el capítulo 4 que lo subí. Bueno, hoy lo estoy grabando, lo subí yo ayer, pero hoy que tú lo estás viendo, tal vez ya pasaron una semana de que grabé yo este video, ¿no? Porque lo voy a subir nuevamente hasta, como lo estoy subiendo los anteriores, hasta el sábado. Entonces, igual lo voy a titular así como bonus capítulo 4, nada más. Y pues bueno, continuamos con lo que les había dicho, y con esto ahora sí literalmente cerramos lo que es la primera etapa, o la primera temporada. Entonces, como también se los dije, vamos a estar subiendo otros videos cortos. Ahí les voy a poner luego. Bueno, no les voy a contar qué, pero tengo ya algunos que tengo grabados, y otros que tengo nuevamente pensados por grabar. Y pues bueno, esperemos que pronto les esté indicando cuando comenzamos con la segunda temporada de Historias de Vida, que como se los dije en el episodio número 4, el capítulo número 4, quiero hacerle historias de vida, pero nada más únicamente de mí, sino con otras personas. Que yo tengo mucho que contarles, tengo un montón de cosas que contarles todavía, pero pues bueno, esto depende también de ti, si quieres que te platique otras cosas, si quieres escuchar las historias de otras personas. Entonces eso yo te lo dejo a ti, y pues te repito y te pido que entonces si me dejes un poco de comentarios, que me dejes más o menos qué es lo que quieres, porque pues te puedo también dar un poquito de gusto a ti, aunque también, lo repito una vez más, esto para mí es como una terapia personal, por la cual es a fin de cuentas el fin de lo que estoy, o de por qué estoy haciendo lo que son estos podcasts, de estas historias de vida, porque es algo como una terapia personal, ¿sí? Y porque también, porque no, como lo dije en el capítulo 4, por si el día de mañana yo ya no estoy y quieres recordarme, pues bueno, este va a ser un buen lugar donde me puedes encontrar, porque me vas a ver y me vas a escuchar, y te vas a acordar de mí.
¿vale? Entonces pues vamos a disfrutarnos, vamos a divertirnos y vamos a vivir estos momentos, vamos a vivir lo que nos quede de vida, así sean muchos años, así sean poco tiempo, lo que sea, vamos a disfrutarnos y pues vamos a continuar con esto para ver hasta dónde llegamos, ¿va? ¿Te late? Entonces te agradezco que estés aquí una vez más compartiendo tu tiempo conmigo, escuchándome, viéndome en este podcast y nos vemos próximamente. Espérame, en estos días voy a empezar a subir videos cortos para no perder el contacto, para que no te olvides de mí. Cuídate, recuerda darle like, compartir y nos vemos próximamente. Un abrazo, que tengas un excelente día, tarde o noche, sea el momento en que le estés viendo este video, igual que tengas una excelente semana. Un abrazo y muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo tu tiempo conmigo. Mi nombre es Paolo Lodua y esas son Podcasts Historias de Vida.